En mi mensaje anterior hablé acerca de un momento de la historia del pueblo de Israel donde el arca del pacto, el arca de la alianza, fue capturada por los filisteos. Y este evento coincidió con el nacimiento de un niño, ¿lo recuerdan? ¿Y su nombre cuál era? Icabod, muy bien, cuyo nombre significa la gloria de Dios ha sido desterrada. Es decir, hubo un momento en la historia de Israel donde la presencia de Dios se fue. Y eso fue resultado de algunos pecados. Compartí 10 pecados y se los quiero mencionar para recordar. Hablamos de la impiedad de los hijos de Elí. Hablamos de no conocer a Dios íntimamente. Hablamos de menospreciar las ofrendas y los mandatos de Dios. Otro pecado fue la inmoralidad sexual que se cometía en ese tiempo. El no acatar las instrucciones dadas por la autoridad. Si me cierra la puertica ya, por favor, Ricardo. Otro pecado, no estorbar a los que pecan y ser permisivos. La idolatría, otro pecado que produjo que la presencia de Dios se fuera. La religiosidad, el oponerse al mover del Espíritu Santo y ser irreverentes, tomando las cosas de Dios como un amuleto. Esto lo paso muy rápido porque fue materia de mi enseñanza hace 8 días. Entonces, es muy importante todo lo que la Biblia tiene que decirnos en relación al arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto representa la manifestación de Dios en medio del pueblo. El arca del pacto era el lugar mediante el cual Dios hablaba. Era el lugar donde Dios se revelaba, donde Dios aparecía, donde se escuchaba su voz. A través del arca, el pueblo de Israel recibía dirección, guía. Cuando el arca del pacto estaba con el pueblo, obtenían victoria. Y cuando fue capturada por sus enemigos, hizo estragos. Y digo todo esto porque si usted es un cristiano bíblico, si usted es un creyente verdadero, tiene que conocer muy bien lo que la Biblia dice en relación al arca del pacto. Porque para Dios fue un cofre sagrado. Y su creación fue celestial. En Éxodo 25:40, cuando el Señor le está mostrando a Moisés cómo hacer el arca, dice que Dios le dio una visión en el monte. Porque saben, de acuerdo a unas porciones de Apocalipsis, el arca, su diseño, su construcción fue primeramente celestial. Hay un arca del pacto en los cielos, ¿usted lo sabía? Apocalipsis muestra esto. Y por eso le dijo el Señor a Moisés: haz conforme al modelo que te he mostrado. ¿Qué hizo el Señor? Abrió los cielos y le mostró el arca en el cielo. Le dijo: mira, así debe quedar. O sea que aunque el arca de la tierra está perdida, ¿sabían ustedes eso? Por eso hay una saga cinematográfica que se llama Los Buscadores del Arca Perdida. Los de mi generación saben de qué hablo, con Harrison Ford. ¿Ah? Entonces, aunque el arca de la tierra no se sepa dónde está, hay un arca en el cielo. Y más allá de en sí el mobiliario, es lo que representa para nosotros la presencia de Dios. Es más, en la tarea que les voy a dejar ahí en el canal, les voy a mostrar primero los beneficios que traía el arca, pero después les voy a mostrar las diferentes estaciones por donde el arca fue movida. Y les voy a dejar como una hipótesis muy probable de dónde puede estar el arca. Esto no es algo bíblico, pero es algo que puede ser. Y me refiero a que usted sabe que cuando Babilonia hizo cautividad, vino y tomó cautivo al pueblo de Israel, tomaron el arca, pero Josías, que era el rey de ese tiempo, tenía unos caminos secretos donde posiblemente fue escondida el arca. Y me gusta esto porque el lugar del escondite del arca, según
cuando uno estudia los deuterocanónicos, no los apócrifos, que esos no se pueden leer, pero los deuterocanónicos que nos conectan la historia del mundo con Israel, dicen que posiblemente el arca fue puesto debajo del monte Moriah, el mismo monte donde fue sacrificado Isaac. Pero lo que más me llama la atención es que en ese mismo monte se constituye en el tiempo de Jesús el monte de la calavera. Y la sangre que Jesús derramó cae a la tierra y se vierte, se filtra por allí. ¿Y a dónde cae? En el propiciatorio, donde están los dos querubines custodiando, y en el momento en que la sangre cae, ¡puf!, el velo se rasga. Así que esto es tremendo porque vemos cómo Dios tiene control de los episodios históricos para corroborar que Él sigue siendo Dios, el Dios de nuestra historia. Muy bien, retomando entonces nuestra enseñanza bíblica, el arca del pacto estuvo en 3 lugares. El arca del pacto tuvo 3 escenarios principales. El primero, el tabernáculo de Moisés, donde Dios le da la instrucción de cómo construirlo. El segundo, el tabernáculo de David. Y el tercero, el tabernáculo de Salomón. ¿Cómo se llaman los 3 tabernáculos donde estuvo el arca? Número 1, el tabernáculo de. Número 2 y número 3, muy bien, de Salomón. Ahora, digo esto porque quiero preguntarles, de estos 3 tabernáculos, no se me distraiga, de estos 3 tabernáculos, ¿cuál es el que Dios desea restaurar en este tiempo? Hechos, capítulo 15, versículos 16 al 18. Ya un versículo del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva estaban en medio de una situación ahí confusa doctrinalmente, y el Espíritu Santo habla y dice lo siguiente: después de esto volveré. ¿Se acuerdan que hace 8 días dijimos Dios se fue? Acá está diciendo volveré y reedificaré. ¿Cuál tabernáculo? El tabernáculo de David. No dice el de Moisés, no dice el de Salomón. Reedificaré el tabernáculo de David, porque ese tabernáculo, la misma Biblia lo afirma, está caído, está bajo ruinas. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el resto de los hombres, para que todos los hombres, judíos y gentiles, busquen al Señor. Y esto me muestra que el propósito de la adoración, porque recuerde que estamos en nuestro congreso de adoradores, el propósito de la adoración tiene un propósito evangelístico. Dios quiere que a través de la adoración las personas vuelvan su corazón hacia Él. Y por eso quiero dedicar esta enseñanza a mostrar lo que hizo David para restaurar la presencia de Dios en el pueblo. Pero mucho cuidado, no podemos restaurar la presencia de Dios en nuestra casa espiritual si primero no es restaurado nuestro corazón. Eso es algo bien importante, porque sí, David trajo la presencia de Dios al pueblo, pero no vamos a poder tener la presencia de Dios en la iglesia si primero usted no restaura su relación con Dios. Muchos dicen: Señor, restaura mi casa, Señor, restaura tu presencia en la iglesia. Y Dios dice: pero lo primero que quiero hacer es restaurar mi presencia en tu vida. Por eso es bien importante que estos principios que hoy vamos a desglosar, usted pueda aplicarlos a su relación personal con el Señor. Antes de entrar en estos puntos, me llama la atención que de los 3 tabernáculos, ¿cuáles son? El de Moisés, el de David y el de Salomón. De los 3, el más sencillo era el de David, porque al de Moisés se le da muchísimo espacio en el Éxodo.
Se le habla de los materiales que se debían usar, de las formas, de las dimensiones, del todo. Del de Salomón, pues sabemos, ¿no? Suntuoso. Pero el que llamó la atención de Dios fue el tabernáculo de David. ¿Por qué? Y eso es lo que espero responder en esta mañana. ¿Qué tocó el corazón de Dios para decir: yo restauraré eso que pasaba en el tiempo de David? Ahora, el de Moisés sirvió para mostrarnos asuntos del carácter de Dios, su santidad. El de Salomón, pues por supuesto que hizo que permaneciera el culto público, el culto del pueblo. Pero aquel en el que se centró el Señor, aquel por el cual el Señor suspiró y dijo: ay, quiero restaurar ese tipo de relación, fue el tabernáculo de David. Y creo que fue porque traer el arca del pacto fue importante, valioso para David. En Primera de Crónicas 13:3, cuando David apenas estaba estrenando su cargo como rey, así como le va a pasar ahorita al Señor de la Espriella, él suspiró. David suspiró y dijo: traigamos el arca. O sea, uno de sus programas políticos de mayor prioridad, ¿cuál era? Que regrese la presencia de Dios. David decía: que regrese el arca. Porque ¿saben algo? Dice él: desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Llevaban años, y eso se lo voy a mostrar en la tareita que les dejo ahí en el canal. Llevaban años sin el arca del pacto, sin la presencia de Dios con ellos. Así que por fin un rey, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, dijo: ¿de qué sirve un palacio? ¿De qué sirve poderío militar si no contamos con la presencia de Dios? David comenzó a extrañar la presencia de Dios, así como nosotros debemos extrañarla. Porque hace 8 días les dije: Dios se va. Y cabotes puestos sobre el corazón de algunos. Pero lo bueno es que Dios quiere restaurar su presencia en su vida, en su casa, en su familia, en nosotros como iglesia. Es increíble, pero a Saúl nunca le interesó la presencia de Dios. Nunca le interesó. 40 años de reinado. Y Saúl, por ahí hay una mención, cuando estaban en medio de una guerra. Ahí dijo: ay, sí, el arca. Y miremoslo. Me llama mucho la atención esto. Primera de Samuel 14, el reinado de Saúl, 16, 19. Los centinelas de Saúl vinieron. Y entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen revista y vean quién se ha ido de los nuestros, o sea, quiénes han matado en la guerra. Pasaron revista y faltaba su hijo Jonatán y su paje de armas. Y Saúl le dijo a uno de los sacerdotes: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Estaba en una casa de Abinadab para ese tiempo. Pero aconteció que mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto del campamento se intensificó. Iba creciendo el avance militar. Y entonces, ¿sabe qué dijo Saúl? Ay, ¿sabe qué? Deje así. Ay, ya no consulte a Dios. Esa fue la actitud de Saúl. No le daba valor a los asuntos espirituales. Por eso es que hoy quiero con la iglesia estudiar en detalle lo que hizo David para que regresara la presencia de Dios a Israel, con el propósito de que usted ponga esto por práctica, de que lo pongamos por práctica y cada uno de nosotros se esfuerce porque la presencia de Dios retorne. Si está en nuestras vidas, pues que se mantenga y que su manifestación sea cada vez mayor. Si en algún momento usted dice: yo he olvidado este aspecto en mi vida, que usted regrese. ¿Qué hizo David? Pues para ello tenemos que estudiar todo un capítulo.
Primera de Crónicas capítulo 15, y voy a tomar versículos de todo este capítulo para hablar de 10 cosas que debemos hacer para restaurar la presencia de Dios. Yo voy a poner mis notas en el canal, pero yo quiero que usted esté muy atento. Si es el caso, anote, apunte, esté muy sintonizado, porque creo que esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en este tiempo. Primera de Crónicas 15, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. La ciudad de David es otro nombre que se le da a Sión. Y dice allí, y arregló un lugar para el arca de Dios. Número 1, ¿qué hizo David? Arreglar un lugar. David seleccionó un lugar. Él lo adecuó. Él lo arregló, lo limpió, lo dispuso de la forma más apropiada para que allí se pusiera el arca de Dios. Y de la misma manera nosotros debemos preparar un lugar. Y quiero primeramente referirme a algo práctico. Desde mañana o desde el martes, por lo que vamos a estar en congreso, usted debe tener un lugar preparado en su casa para la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? En mi caso, yo tengo una playlist de los coros con los que el Señor me ministra, de canciones que han sido icónicas en nuestro caminar con Dios. Y al poner ese coro, al poner esa canción, mi corazón se conecta más fácil con el Señor. Eso es arreglar un lugar. Eso es preparar un lugar. Prepare un sitio donde usted puede estar cómodo. A mí me gusta arrodillarme, necesito un cojín, pero luego cuando se intensifica mi oración, tengo que pararme, tengo que moverme, tengo que avanzar. Prepare un lugar, arregle un lugar. Es en serio, porque no puede ser que esto sea solamente asunto de cada domingo. Portar la presencia de Dios debe ser algo permanente en nuestras vidas. Aparte una hora, que no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo va a tener tiempo cuando Dios lo bendiga? Si usted no tiene tiempo para la bendición, entonces le toca levantarse más temprano o le toca acostarse más tarde, sin celulares, sin llamadas, sin estorbos, en mi tiempo con el Señor. Eso es arreglar un lugar. Estoy queriendo dar un mensaje práctico para que usted, así como yo, traigamos la presencia de Dios de nuevo a nuestras vidas, a nuestra casa y a nuestra iglesia. Por eso insisto, no se trata de que David hizo algo para que la presencia de Dios viniera al templo. Si cada persona y si cada familia del pueblo no tenía ese mismo corazón y esa misma intención de restaurar la presencia de Dios. Muy bien. Pero más allá de arreglar un lugar, ¿qué tengo que arreglar? Ayúdeme, por favor. ¿Mi qué? Mi corazón. ¿Qué significa? ¿Cómo está su relación con Dios? Porque algunos no tienen relación con Dios, perdónenme. Viven como ateos. ¿Cómo están mis relaciones con otras personas? Eso es arreglar un lugar para la presencia de Dios. Porque ¿cómo vamos a amar a un Dios que no vemos si no amamos a las personas que sí las vemos? Arreglar sus prioridades, arreglar sus motivaciones, arreglar sus actitudes. Porque las actitudes son la fragancia del corazón. Yo puedo saber cómo está el corazón de una persona observando, mirando sus actitudes. Y me ayuda con la tapita. Primera de Crónicas 15:13. Dice David: debido a que no hicimos las cosas bien la primera vez, el Señor nos quebrantó. Y por eso les puse el video. ¿Cuál fue el error de David la primera vez que intentó traer el arca?
traer el arca en vacas o bueyes, cuando debía ser traída por el hombro de los levitas. Y eso le costó la vida a Usa. Así que él mismo dice: por no haber hecho las cosas bien, Dios nos quebrantó. Arregle urgentemente su relación con Dios y su relación con otros. Ahora, ¿qué me gusta de esto? Que Dios es un Dios de oportunidades. Dios le permitió corregir a David su error. Ajustemos nuestra vida al orden de Dios. Y una de las cosas que permanentemente yo debo revisar para arreglar mi corazón son las cenizas del pasado. Por eso este congreso que inicia hoy es tremendamente importante. Porque hay altares cuyo fuego se ha apagado porque las cenizas del pasado se han acumulado. Eso es lo que dice Levítico 6, versículos del 11 al 13. Una de las tareas del sacerdote era que él debía venir y sacar las cenizas del altar hasta que el altar quedara limpio. Usted no puede acumular cenizas en su altar. Arregle un lugar para el Señor. Y después de quitar las cenizas, tenía que poner leña. ¿Y qué representa la leña bíblicamente? Muy bien, la oración. Proverbios 26:20 dice eso: sin leña se apaga el fuego. Iglesia, ¿sí me están entendiendo o estoy hablando en parábolas? O sea, está siendo clara el asunto. Las cenizas del pasado son ese residuo de nuestras derrotas del ayer. Son las heridas acumuladas. Son los dolores sin sanar. Son las frustraciones por las veces que lo intenté y las cosas no se dieron. ¿Qué tal David haberse quedado ahí llorando a Usa todo el tiempo? Él dijo: no, fallé, Usa murió, pero yo necesito la presencia de Dios. Y vamos a restaurar la presencia de Dios, pero lo vamos a hacer a la manera que Él lo dice. ¿Cuáles cenizas usted tiene que quitar de su altar? Porque las cenizas asfixian nuestra pasión con Dios. Por eso es que hay gente que ya no tiene pasión por Dios. Y si no tenemos pasión por Dios, terminamos teniendo religión, pero no relación. Eso es lo que pasa en muchos matrimonios. Su relación es una relación porque toca, pero se acabó el combustible. Necesitamos leña para volver a avivar. Y cuando hablo de leña me refiero a la oración, al estudio de la Biblia, a la adoración, a la búsqueda de la presencia del Señor. Número 1, ¿qué hizo David? Arreglar un lugar. ¿Cuántos van a arreglar un lugar? Dígale a su vecino: arregle un lugar. Arregle su cochera. Porque algunos, ay Dios mío, que uno pueda ir a su casa y decir: wow, ese es mi cuarto de guerra. Muy bien, Frank. Este es mi, aquí ocurre. Aquí está el arca del pacto. Muy bien, número 2. Ay Dios mío, son 10. Número 2, levantar una tienda. Uy, ¿cómo así? ¿Voy a poner una panadería? No. Primera de Crónicas 15, la segunda parte de ese versículo dice: él arregló un lugar para el arca de Dios. ¿Y qué más hizo? Levantó una tienda. Así me gusta que ustedes lean la Biblia, despacito, encontrando con la ayuda del Espíritu Santo los puntos para después ponerlos por obra. Una tienda, en otras versiones dice: levantó una carpa. ¿De qué me habla una tienda? Me habla de cobertura, me habla de protección, me habla de que el arca del pacto tenía que estar sobreguardada. Y todos nosotros
si queremos restaurar la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos cobertura espiritual. Primeramente, la cobertura de Dios, pero también la cobertura de la autoridad que Él ha establecido. En 1 de Crónicas 15:3, una de las cosas que observo es que David congregó a Israel en Jerusalén. ¿Quién era David? La autoridad de ese momento. ¿Perfecto? No, pero era quien Dios usaba. Y el pueblo le obedecía. Yo quiero que ese versículo se cumpla en mi vida. Yo quiero que ustedes obedezcan, que arreglen un lugar y que se pongan bajo la cobertura divina. David congregó al pueblo y el pueblo respondió. Es necesario el congregarnos. Es necesario darle prioridad a los asuntos de la iglesia. Entonces, en el primer punto les dije arregle un lugar en su casa, pero en el segundo punto les estoy diciendo ojo con la iglesia. Las dos van de la mano. Lo uno y lo otro se complementan. Pero quiero decir algo. No es solo asistir, es amar esta casa, es amar las personas, es amar lo que Dios hace en este lugar. Es, como el mismo David lo dijo, sentir celo por la casa de Dios, tener pertenencia y plantarse en un lugar con el propósito de crecer y cumplir el plan de Dios para mi vida. Los que llegaron temprano, los felicito. Los que llegaron antes de las 10, leímos un versículo, Salmo 27:4, donde el salmista dijo: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, estar yo todos los días de mi vida en la casa del Señor para contemplar su gloria y su majestad. David amaba la casa del Señor. Y si usted quiere restaurar la presencia de Dios en su vida, usted tiene que amar el lugar donde Dios le ha plantado. Número 3, debemos valorar el privilegio que tenemos de ser escogidos. Yo quiero que usted le diga a la persona que está al lado: tú eres escogido. En 1 de Crónicas 15, el segundo versículo, David comprendió que su error tenía que ser corregido y él dijo: el arca debe ser llevada por los levitas, porque a ellos ha escogido el Señor. Y le quiero decir algo: nosotros somos escogidos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo soy escogido. Todos fuimos escogidos. Jesús lo dijo: yo los he escogido para que lleven fruto y mucho fruto. Todos tenemos un llamado, una asignación de parte de Dios para que a través de nuestro servicio la presencia de Dios se manifieste. Es un honor que no se puede comparar a nada y a nadie de lo que el mundo ofrece, el ser escogido por Dios. A usted le pueden ofrecer un gran cargo, ser presidente de una nación, pero nada de eso es comparado a la dignidad de ser escogidos por Dios para aportar su presencia. Si le estoy hablando a gente entendida en esta mañana, yo espero. O si no, confiemos en los que van a ver el video después. ¿Qué hago? Cuidemos el llamado que Dios nos ha hecho. La Biblia afirma que nosotros somos linaje escogido. La Biblia dice que somos real sacerdocio. Así que, iglesia, no nos puede pasar lo que le pasó a Esaú, que por un platico de lentejas desechó la primogenitura. Ay, ¿cómo así, pastor? Un platico de lentejas, un partido de fútbol, ahí está, tómelo. ¿Cómo hace un platico de lentejas? Una noche de rumba, un platico de lentejas. Ay, dormir una horita más, es que ya muy temprano, que pongan el culto a las 12. No sea perezoso. Mire, un plato de lentejas. Un plato de lentejas. No.
A mí me gusta el deporte. ¿Dónde está Laura? A mí me gusta el deporte. Yo practico voleibol casi todos los días, pero nunca he faltado a la iglesia por un torneo. Y me los ponen y yo digo no. Y si me quieren tener a mí, cambien la hora del partido. Ahí está. Porque busquemos primeramente el reino de Dios y las otras cosas vendrán. En 8 días hay torneo, Laura, yo sé. A la misma hora del servicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Plato de lentejas o buscar la presencia del Señor? Y hay cosas en las que uno tiene que tener respuestas predeterminadas. Así de sencillo. O sea, hay unos asuntos que uno no puede negociar. Porque queremos la presencia de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar un precio por ella. Y quiero advertir algo, y lo he visto en mi vida. Lo que usted cosecha hoy como discípulo, usted lo va a cosechar. Lo que usted siembra hoy como discípulo, usted lo va a cosechar después como líder. No sabemos qué llamado pastoral haya del Señor para ustedes. Lo que usted cosecha hoy como oveja, lo que usted siembra hoy como oveja, lo cosechará como pastor. Y lo que usted siembra hoy como hijo, lo cosechará como papá. Seguro. Número 4. Dice en la Biblia en Crónicas 15:2, que esos levitas que cargaban el arca debían servir a Dios. ¿Cuándo? Los domingos de 8 a 10, perpetuamente. ¿Qué hacemos con ese versículo, Cardito? ¿Lo borramos? ¿Buscamos otra traducción a ver qué dice? No. Y hablo del servicio porque es que hay una relación estrecha entre adorar y servir. Jesús, cuando estaba siendo tentado en Mateo 4:10, le dijo al enemigo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque claro, la adoración es un llamado para todos, pero igualmente el servicio. Dios nos ha dado talentos, al escoger nos ha puesto habilidades, en algunos las facultades musicales, gloria a Dios, a otros otras cosas. Y es la manera como podemos adorar y servir al Señor. ¿Qué estoy diciendo con esto, iglesia? Que no hemos sido llamados a ser meramente espectadores. Somos colaboradores del Señor aquí en la tierra. ¿Qué días estuvimos hablando? Creo que con Juan y hablábamos de que si nos fuéramos a otra nación, a otras ciudades, ¿a cuál iglesia iríamos? Y pues él, todo gomelo, él dijo en Houston: vamos a Lakewood. Pues claro, Lakewood es espectacular, he ido allá y súper chévere. Pero, ¿sabe? Yo le soy sincero, yo creo que yo me aburriría. ¿Por qué? Porque a mí me gusta servir. Porque he entendido que el propósito para mi vida es servir. Y hay lugares donde ya todo está hecho, y gloria a Dios. Pero hay lugares como este donde hay todo por hacer. Y estoy seguro que si Dios le trajo a usted a este lugar, es porque Él quiere que usted sirva. Porque el que no sirve, no sirve. No sé si usted me entiende lo que le digo. O sea, así de claro. Los músicos sirven y adoran con el don que Dios les ha dado. Pero hay otras personas que tienen su llamado en la logística, que tienen su llamado en el trabajo con los niños, en la consolidación, en la enseñanza. Y necesitamos esos dones. Pero no podemos ser meramente espectadores, gente que solamente ve de lejos. ¿Y por qué afirma la Biblia que el servicio es perpetuo? Porque se espera que sus hijos chiquitos vean a sus padres sirviendo, para que en la siguiente generación de relevo ellos modelen sobre sus nietos.
Por eso el Señor permanentemente dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, porque la visión de Dios es una visión generacional. Somos puentes generacionales que conectamos generaciones. Debemos dejar una antorcha encendida. Pero si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, pregunto, ¿qué le va a pasar a sus hijos? Por eso el servicio debe ser perpetuo. Ese es el diseño de Dios. Número 5. ¿Están cansaditos? No. ¿También? Bueno. 5. Santificarnos. Importantísimo. En 1 de Crónicas 15:12, David le dijo a los levitas: santifíquense. De hecho, le dijo a los principales padres, a los de mayor estatura espiritual, a los de mayor influencia, a los de mayor reconocimiento: santifíquense ustedes y sus hermanos para traer el arca de Dios. La Biblia dice: sean santos porque yo soy santo. Dígaselo a su vecino con una sonrisa: sean santos. En la indumentaria del sacerdote, en sus vestiduras, no sé si ustedes recuerdan, pero ellos tenían una diadema de oro que tenía la siguiente inscripción: santidad a Jehová. ¿Qué le dijeron que le dolió el corazón? Bueno, santidad a Jehová. Eso era para recordarles que debemos vivir una vida devota, apartada, consagrada. ¿Perfecta? No, porque ninguno lo es. ¿Hay alguien aquí perfecto para tirarle una piedra? No, pero sí temerosos de Dios, sí apartados, sí separados para Dios, para sus propósitos. ¿Que nos vamos a equivocar? David se equivocó. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluso sus errores. Dios es especialista en encaminar nuestros errores para cumplir sus propósitos. A veces Dios daña mis planes para llevar a cabo sus propósitos, que son mejores que los nuestros. Sus caminos, sus pensamientos son mejores que los nuestros. En el Nuevo Testamento hay una porción impactante en relación a esto, en 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 7. La voluntad de Dios es su santificación. ¿Cuál es la voluntad de su vida, de Dios para su vida? Es que usted sea santo. Y ahí dice que se aparten de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Que ninguno engañe a su hermano en esto, porque mucha atención, la Biblia dice: el Señor es vengador de todo esto. Y termina el versículo 7 diciendo: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. A medida que usted tiene relación con el Espíritu Santo, que usted tiene relación con Dios, el Espíritu Santo lo va santificando. Por ejemplo, si a usted le sale una grosería cuando se machuca, el Espíritu Santo le va a decir: increíble, Él me va santificando. Si yo tengo una mala actitud, el Espíritu Santo me va a coger aparte y me dice: no estuvo bien. Eso es santificación. Pero si usted nunca toma tiempo para escuchar al Señor, si usted no busca lo que el Espíritu Santo le quiere decir, ¿a qué horas va a haber santificación en su vida? Los que no escuchan al Espíritu Santo, por eso es que Dios le dio una esposa recia, para que les diga: ¡ay, esta vieja cómo friega! Y el Señor dice: soy yo, el Espíritu Santo. Como no me escuchas a mí, te di esa esposa. Así que ahí verá. Yo prefiero escuchar al Espíritu Santo. Yo. Eso está en gustos. Hay otros que les gusta. Hay unos que les gusta que les hable la esposa. A mí me gusta que me hable el Espíritu Santo. Número 6. Esforzarnos
y ser valientes. Lo que el Señor le dijo a Josué. En 1 Crónicas 15:15 dice que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Iglesia, pague un precio. Hay que poner el hombro a favor de la iglesia. Hay que poner el hombro a favor de la presencia de Dios. Debemos ser responsables con la asignación que Dios nos da. No es que si me queda tiempo, no, es que hay que apartar el tiempo. Y habrá momentos donde nuestro llamado, nuestra adoración, nuestro servicio implicará sacrificios. Porque David lo dijo así: no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Iglesia, con todo el corazón, usted no puede seguir dándole las migajas a Dios. No permita que el sistema de este mundo, la presión diabólica, altere la ecuación espiritual de sus prioridades. En 1 de Crónicas 15:26 dice que ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Sacrificaron. ¿Qué tiene que sacrificar usted? ¿Qué tiene que poner hoy en el altar? ¿A qué tiene que morir? ¿A qué tiene que restarle tiempo para poner a Dios en el primer lugar? Yo doy gracias al Señor por las personas que respaldan el trabajo de Dios en esta casa. Los bendigo y yo veo que el Señor los promueve y que el Señor les da más abundantemente de lo que ellos creen y de lo que ellos esperan. Reinel, precisamente, que ahí cuadramos esa entrada, es alguien que tiene su corazón puesto en el corazón del Padre. Y yo veo el Señor cómo lo bendice. Él me llama cada rato a decirme: pastor, me aumentaron el sueldo. Yo, gloria a Dios. Pastor, tengo carro nuevo. Gloria a Dios. Ahí está. Él era el que me estaba llamando. Y eso me alegra a mí. Eso me da un contentamiento tremendo. Pero en cambio, percibir la indiferencia y la apatía de algunos es muy duro para los que ministramos. En Hebreos 13:17 la Biblia dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, para que ellos hagan su trabajo con gozo. El día que usted me vea a mí haciendo mi trabajo sin gozo, es su culpa. Sí, eso dice la Biblia. Póngalo ahí, por favor. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Ahí dice que nosotros, como tenemos que dar cuenta a Dios de sus almas, tenemos que hacer esto con alegría. ¿Con qué? Alegría. Míreme la cara. Si no estoy alegre, es su culpa. Ahí dice eso. Y que yo no me esté quejando. Así que, iglesia, necesitamos pagar un precio, esforzarnos y ser valiente. Número 7, vamos a mantener una alabanza extravagante. Me gusta esta palabra, extravagante. En 1 Crónicas 15:16 dice que designaron a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, para que resonasen y alzasen la voz con alegría. La traída del arca del pacto no fue cualquier fiestica de 5 pesos. Fue una enorme celebración. Fue un evento magno, digno de un rey de gloria. La alabanza de ese día fue excesiva, fue extravagante, fue fuera de lo común. Buscaban a toda costa llamar la atención del Señor. No daba pena. Ellos saltaban, ellos gritaban, ellos adoraban. Y no sé, pero a mí esos principios, desde que yo soy recién convertido, 30 años atrás, esos principios han alcanzado mi corazón. Yo no tengo una manera de alabar y de adorar a Dios de una forma distinta. Aún cuando estaba ahí con la boca así toda torcida,
yo adoraba, yo saltaba. Y la gente me ve como, uy, no me importa. Porque debemos hacerlo para el Señor. Todo lo que usted tiene que hacerlo intencionalmente para el Señor, extravagantemente. Porque le organizamos una reunión a una persona que amamos aquí en la tierra, pues cuánto más no vamos a organizar una reunión para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué acerca de usted? Porque puede que algunos me estén escuchando y digan, ay, yo recuerdo 15 años atrás cuando servía al Señor. No, tiene que ser perpetuo. Tiene que ser perpetuo. Y algo que me dice este versículo es que debemos hacerlo con alegría. Es un privilegio, no a regañadientes. No que le rueguen. No de mala cara, mire a su vecino. Yo no tengo vecino. No se puede restaurar la presencia de Dios si no se tiene una vida de adoración extravagante. Por eso nos dimos a la tarea de hacer un congreso de adoradores. Y es que la diferencia del tabernáculo de Moisés y la diferencia del tabernáculo de David es notoria. En el tabernáculo de Moisés había un acceso restringido. Solamente una vez al año podía entrar el gran sumo sacerdote, ¿lo recuerdan? En cambio, en el tabernáculo de David, todos podían venir a la presencia de Dios. Por eso Dios quiso restaurar el tabernáculo de David. En el de Moisés era algo ritualista, ceremonial. Cumplió su propósito, pero en el de David era algo extravagante. Era algo que se hacía con todas las fuerzas del corazón. No había velo, no había distanciamiento, no había algo que me bloqueara para tener acceso a la presencia de Dios. En el tabernáculo de David había instrumentos musicales. El enfoque era la adoración, la alabanza. Y esto me lleva a mi siguiente punto rápidamente, punto número 8, buscar la excelencia. Los cantores escogidos para dirigir el retorno de la presencia de Dios eran expertos. Dice la Biblia, versículo 21, tenían arpas afinadas. Habla de que Kenanías fue puesto para dirigir el canto porque era diferente, entendido en ello. Y eso nosotros tratamos de hacer. Lo que pasa es que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Bueno, sigamos. Debemos servir con excelencia. Ese es mi punto número 8, me salté, ¿cierto? Punto número 8, debemos servir con excelencia. No, ahí estoy. Buscar la excelencia. ¿Fue Jesús excelente? Pregunto. ¿Se acuerdan del primer milagro? Dice que él convirtió el agua en vino y el maestrasala, el organizador, probó el vino de Jesús y que dijo, wow, este vino es el mejor. Jesús era excelente. Y le voy a dar el secreto para convertirse en alguien excelente. La excelencia es el resultado de la exigencia. Dele gracias a Dios por su mamá. Dele gracias a Dios por su autoridad, que le exige. Porque la exigencia provoca excelencia. Dele gracias aquí los que cantan cuando Juan les dice, está desafinada, está fuera de tono, no estudió. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos siendo llamados a la excelencia. Número 9, debemos vestirnos de humildad. En 1 Crónicas 15:27, ¿sabe? El vestido que llevaba David no era su vestidura real. Era un efod que usaban los otros sacerdotes. Me gusta esto porque aunque era rey, él no se quedó aquí en el trono.
Él fue y se hizo uno más con los otros sacerdotes. Eso me habla de humildad. Yo soy el primero en ser parte de la alabanza y la adoración, aunque no la dirija, aunque no participe, ahí estoy. Hay lugares a donde nos invitan y comienza la alabanza y nos dicen: pastores, caminen, nos tomamos allí una merienda. Y yo digo: no, yo quiero estar en la alabanza y en la adoración, porque ahí yo percibo la atmósfera, el espíritu del que se mueve. Y cuando paso a predicar, ya sé en qué atmósfera me estoy moviendo. Por eso usted no puede llegar tarde. Usted tiene que vestirse de humildad. David se hizo humilde al punto tal que eso provocó mi punto número 10. Debemos vencer la oposición, porque todo era perfecto. La música perfecto, el arca del pacto estaba llegando. Esta vez no cargaron el acta sobre vacas. Todo estaba bien hasta que apareció Mical. En 1 Crónicas 15:29 dice que Mical menospreció a David. Uy, cómo brinca, cómo salta. Uy, esa ropa que es el rey, está como medio desnudo. Uy, cómo da vuelta. Uy. ¿Será que usted tiene el espíritu de Mical? Menosprecian a los apasionados, porque tal vez usted no puede ser un apasionado como aquel a quien juzga. Ahora, yo les dije hace 8 días, Mical me cae mal, ¿no? Pero estudiando un poquito, pues yo me di cuenta que la culpa era del papá. Porque es que Saúl nunca le enseñó a tener amor por la presencia de Dios. Nunca valoró el arca del pacto. Entonces, al ver a su esposo, uy, pero es que sí, vi toda esa plata que se ha gastado en las cosas de trayendo el arca. Y como resultado de esto, ella quedó estéril. El espíritu de Mical es un espíritu que toma la postura de un juez, que critica las expresiones de adoración de otros. En esta iglesia se adora como la Biblia dice. En esta iglesia se debe alabar como la Biblia lo dice. Por eso es que una de las sesiones que debemos tener en nuestro Congreso de Adoradores es precisamente esa: las formas externas que Dios pide para adorarlo a Él. Si me ayuda, Juan. Mical es un espectador. Es alguien que se cruza de brazos. Es alguien que se queda de lejos observando, sin entregarse, sin comprometerse. Es alguien que le da más valor a los ritos que a la expresión genuina de un corazón agradecido por Dios. Por eso Mical fue alguien que vivió bajo cielos de bronce, cielos cerrados. No dio fruto en nada de lo que hacía. Y a ese espíritu debemos renunciar en esta mañana. Colóquese en pie, por favor. Congreso de Restauración Espiritual, para que el Señor nos libere del espíritu de Mical. Padre, te bendecimos en esta mañana. Yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Yo te doy gracias por el privilegio que tenemos de que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas como solamente Él lo sabe hacer. Y yo quiero que usted tome un tiempo allí para hacer un examen. Ay, ahorita no se saluden, estamos en un momento de la presencia de Dios. No. David dijo: ¿hace cuánto tiempo no tenemos el arca con nosotros? Y yo quiero que usted se formule esa misma pregunta. Allí cada uno con el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tú no le das prioridad a la presencia de Dios en tu vida?
Señor, yo te pido que puedas ministrar de tu palabra a nuestro corazón en esta mañana. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conformes a tu corazón. Ayúdanos a ser una iglesia que ama tu presencia. Ayúdanos. Puede que para Mical nosotros seamos algo insignificante, como que no valemos la pena. Pero Señor, yo quiero prestar mi oído para colocar atención a lo que tú dices, no a lo que Mical dice. Y Señor, hoy tú nos has hablado de que tú quieres restaurar tu presencia en nuestras vidas. Tú quieres volver a ser el centro de la pasión, el enfoque, la pasión. Que así como muchas veces gritamos por una bendición, por una noticia, así como a veces celebramos el cumpleaños de alguien, que eso no sea nada comparado a darte a ti gloria, a darte a ti alabanza, a darte a ti adoración. Señor, yo te suplico, despierta la iglesia. Yo te suplico, Señor, comienza conmigo. Muéveme a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que haya sacudones en nuestra vida que nos lleven a entender y a comprender la importancia, la prioridad que debe tener tu presencia en nuestras vidas. Lo decíamos, Señor, en el coro al comienzo. Tu presencia es el cielo para mí. Y perdóname, Señor, por haber sido como Saúl, o por ser como Mical, por juzgar, por no comprometerme, por mirar de lejos, por ser un espectador. Y hoy, en el nombre de Jesús, vuelvo a ti mi corazón y te digo: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a poner por obra estos principios que en esta mañana hemos estudiado. Ayúdame a pagar un precio por la iglesia, por tu presencia. Ayúdame a servirte con un corazón alegre. Ayúdame a entender el honor, el privilegio de ser escogido para amarte, para adorarte, para servirte. Padre, soy tuyo. Me compraste por el precio de tu sangre. Así que mi vida no tiene otro propósito que rendirse a tu voluntad, Señor, y reservarme, separarme, apartarme para ti. Hoy me santifico en el nombre de Jesús. Yo presento mis manos delante de ti. Santifica mis manos, santifica mi mente, santifica mi cuerpo. Presento mis miembros como sacrificio vivo, santo y agradable. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy arreglo mi corazón contigo. Saco las cenizas de un pasado de frustración, de una mala experiencia que me pudo haber dejado un trauma. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy arreglo mi altar, hoy arreglo el lugar, hoy preparo un lugar para la presencia de Dios. Y pido, Señor, que tú me permitas mostrar una alabanza extravagante que hable del Rey a quien adoro, que muestre el Rey a quien le sirvo. Que aunque otros me digan: todo ese tiempo pasa por allá, todo ese esfuerzo, sí, lo hago con pasión. Lo hago con pasión, porque le amo, porque Él es el deseo superior de mi corazón, de mi alma, de mi mente. Quiero servirte como es digno servirte. Te pido que sigas trabajando esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.